En cada uno de nosotros reside una llave y una cerradura. La mayoría pasamos la vida buscando las llaves correctas para abrir las puertas del mundo exterior, el éxito, el amor, la riqueza. Pero a menudo olvidamos la cerradura más importante, la más compleja y, a la vez, la más engañosa, la que se encuentra dentro de nuestra propia mente. Hoy les contaré una historia sobre esto. Una parábola sobre el más grande maestro cerrajero que el mundo conoció, y el único candado que casi no pudo abrir. Antes de sumergirnos en este relato, si crees que las historias tienen el poder de iluminar y transformar, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. A veces, un simple play puede ser la llave que alguien más necesita para liberarse. Que la paz y la claridad te acompañen en esta escucha. Imaginen una ciudad de calles empedradas y ecos antiguos, donde el nombre de un hombre se susurraba con reverencia. No era un rey ni un general, tampoco un acaudalado comerciante. Era Elías, el maestro cerrajero. Se decía de él que no existía cerradura en el mundo capaz de resistirse a sus manos. Cerrojos forjados en fuegos olvidados, cajas fuertes con secretos de naciones, puertas oxidadas por el tiempo que habían sellado historias por generaciones. Nada era un obstáculo para él. No necesitaba fuerza bruta ni herramientas exóticas. Su arte residía en sus dedos, en su mente afilada como una ganzúa y en una paciencia tan profunda como el océano. Su fama era una leyenda viva. Viajeros de tierras lejanas llegaban solo para presenciar el milagro de sus manos, como resolvía enigmas de metal con una facilidad que parecía magia. Para Elías, cada cerradura era un poema por descifrar, un desafío que dialogaba con su alma. Pero lo que Elías no sabía era que el reto definitivo de su vida no estaría hecho de acero ni de bronce. No provendría de una bóveda impenetrable ni de un candado antiguo. El desafío más grande que jamás enfrentaría era invisible, silencioso y llevaba un nombre temible, su propia mente. Y es aquí, en el umbral de su taller, donde nuestra historia verdaderamente comienza. Un día, mientras el olor a aceite y metal viejo flotaba en su taller, un hombre de elegancia impecable cruzó la puerta. Su traje, cortado a la perfección, y un brillo de astucia en sus ojos delataban que no era un cliente común. Se presentó como un empresario, un coleccionista de talentos únicos. He oído hablar de sus habilidades, maestro Elías, dijo con voz serena. Dicen que ninguna cerradura se le resiste. Elías sonrió, una sonrisa humilde de quien conoce bien su oficio. Hasta hoy, la vida ha sido generosa y no he encontrado una que me derrote. El empresario se inclinó sobre el mostrador de madera, su voz bajando a un susurro cómplice. ¿Y si le dijera que tengo un reto distinto a todo lo que ha enfrentado? Una prueba que no medirá solo la habilidad de sus manos, sino la fortaleza de su espíritu. La curiosidad se encendió en los ojos de Elías. El empresario lo guió hasta la parte trasera de su carruaje, donde, cubierta por una lona, se alzaba una imponente caja de metal reforzado. No tenía adornos, solo una pequeña rejilla para el aire. Esta, anunció el empresario, es la prueba definitiva. Será encerrado dentro. La caja será sumergida por completo en un gran tanque de agua. Su misión es escapar antes de que el aire se agote. Un silencio denso llenó el aire. Cualquier otro hombre habría dudado, habría sentido el frío del miedo. Pero Elías no. Sus ojos brillaron con la emoción del desafío supremo, la prueba final de su maestría. Estaba convencido de su éxito. Cuando empezamos, preguntó con calma. El empresario sonrió. Mañana. Espero que esté listo. Al día siguiente, una multitud expectante se congregó alrededor de un enorme tanque de vidrio. En su centro, la caja metálica aguardaba, su superficie reflejando el sol como un espejo oscuro.
Elías llegó sin prisa, vestido con ropas ligeras, su calma habitual contagiando una extraña serenidad al ambiente. Caminó hacia la caja, pasando la mano sobre el metal frío. Las cerraduras tienen personalidad, murmuró para sí. Algunas son tercas al principio, pero todas ceden ante quien sabe escucharlas. Los asistentes abrieron la pesada tapa. Sin dudar, Elías entró. El espacio era justo, pero la sensación de confinamiento fue inmediata. El sonido de la tapa al cerrarse resonó como el portazo de una tumba. Escuchó los cerrojos asegurándose desde el exterior. Su corazón, un metrónomo perfecto, mantenía su ritmo tranquilo. Entonces, la caja comenzó a descender, sumergiéndose lentamente en el agua cristalina. La luz del sol se fragmentó y luego desapareció, reemplazada por una penumbra azulada y un silencio profundo, roto solo por el sonido de su propia respiración. En la oscuridad, Elías sonrió. Era hora de trabajar. Deslizó sus dedos hasta el bolsillo donde guardaba sus ganzúas. Encontró la cerradura al tacto y comenzó el delicado baile que conocía tan bien. Su cuerpo era un instrumento de precisión. Un pequeño giro, una presión sutil. Esperaba el familiar clic que anunciaba la rendición del metal. Pero el clic nunca llegó. La cerradura no cedió. Frunció el ceño. Eso era inusual. Volvió a intentarlo, sintiendo cada perno, cada resorte, cada detalle del mecanismo invisible. Nada. La cerradura permanecía inerte, como si fuera una sola pieza de metal sólido. Una sutil semilla de inquietud comenzó a germinar en su pecho. Calma, se dijo. Respira. Ajustó su postura y reinició el proceso. Quizás era un mecanismo que nunca había visto, uno diseñado para engañar. Pero a medida que los segundos se convertían en un minuto, y luego en dos, la cerradura seguía inmóvil. Afuera, la multitud observaba las pequeñas burbujas de aire que escapaban de la caja, cada una un segundo de vida que se perdía. Dentro, Elías comenzaba a sentir el peso del tiempo. La calma empezaba a agrietarse. Su mente, antes su mejor aliada, comenzó a susurrarle traiciones. ¿Y si no lo logras? ¿Y si algo está mal? El oxígeno es limitado. Por primera vez en su vida, sintió el toque helado del miedo. Su corazón tropezó, perdiendo su ritmo constante. El aire en la caja de pronto se sintió denso, espeso, insuficiente. Sus dedos, antes tan firmes, comenzaron a temblar. ¿Y si la cerradura está dañada? ¿Y si es un truco? ¿Y si no salgo a tiempo? Con cada pregunta, la presión en su pecho aumentaba. Su respiración se aceleró, gastando el precioso oxígeno. Intentó forzarse a la calma, pero su mente era un torbellino de pánico. Y su cuerpo, fiel sirviente de la mente, comenzó a fallarle. La paciencia y el control, las claves de su arte, se disolvían en la desesperación. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía la oscuridad, el sonido ahogado de su propia respiración agitada y la sensación de sus pulmones comenzando a arder. No solo se estaba hundiendo en el agua, se estaba ahogando dentro de su propia mente. Sin otra opción, sus dedos desesperados buscaron a tientas la pared de la caja hasta encontrar el botón de emergencia. Lo presionó. Y todo cambió. Un sonido metálico y simple resonó. La tapa de la caja se abrió con una facilidad pasmosa, como si nunca hubiera estado cerrada con llave. El agua se agitó a su alrededor mientras los asistentes izaban la caja a la superficie. Elías emergió, jadeante, tosiendo, sus ojos abiertos de par en par, llenando sus pulmones con el aire glorioso de la libertad. Se apoyó en el borde del tanque, temblando, tratando de comprender. Sus ojos encontraron al empresario,
quien lo observaba con una enigmática media sonrisa. La cerradura, dijo el empresario con una calma devastadora, nunca existió. La caja jamás estuvo cerrada con llave. Podrías haber salido en cualquier momento. El corazón de Elías se detuvo. Su mente retrocedió, tratando de procesar la verdad. Todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el pánico. La cerradura no había cedido porque nunca hubo nada que destrabar. Su mayor desafío no fue un mecanismo complejo. Fue él mismo. Su miedo. Su ansiedad. Su propia suposición de que había un obstáculo. Miró sus manos, que aún temblaban. Por primera vez, comprendió que no todas las prisiones tienen barrotes de hierro. Las más seguras son invisibles, construidas por nuestra propia mente. Permaneció inmóvil, asimilando la lección. Y entonces, en medio del goteo del agua y el silencio de la multitud, una sonrisa lenta comenzó a formarse en su rostro. No de frustración, sino de una profunda y liberadora comprensión. Había pasado toda su vida abriendo puertas ajenas, pero nunca se había detenido a empujar la propia. Se levantó, mirando a la gente. Pero ya no veía solo rostros curiosos. Veía personas que, al igual que él, llevaban cerraduras invisibles, miedos, dudas, inseguridades que los mantenían atrapados sin siquiera saberlo. Acababa de aprender la mayor lección de su vida. No era el mundo lo que necesitaba ser destrabado. Era él. Y esta historia nos deja una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados, luchando contra una barrera que creemos infranqueable, cuando en realidad, esa barrera solo existe en nuestra mente? ¿Cuántas de las puertas que no podemos abrir, en realidad, nunca estuvieron cerradas con llave? Tal vez la verdadera libertad no consiste en encontrar la llave correcta, sino en darnos cuenta de que, la mayor parte del tiempo, solo necesitamos empujar. Si esta historia ha dejado una huella en ti, si alguna vez has sentido que tu propia mente era tu prisión, comparte tu reflexión en los comentarios. Leemos cada una de ellas. Que encuentres la fuerza para empujar tus propias puertas y la sabiduría para reconocer que muchas de ellas ya están abiertas. Nos vemos en la próxima historia, en el próximo viaje hacia nuestro interior. Hasta entonces, mantente consciente y libre.